cuenta del Meta presenta folio de economía, la tasa de interés vigente al 9,75%. En la séptima reunión del año, la Junta Directiva del Banco de la República continuó con la política monetaria de reducir la tasa de interés real, la cual pasó del 10,25% al 9,75%, con una reducción de 50 puntos básicos. En el consenso, cuatro directores votaron por reducir las 50 puntos básicos y 375 puntos básicos. La tasa de interés real durante el 2024 pasó del 13% al 9,75%. En diciembre de 2023 fue de 75 puntos básicos, luego en febrero con 25 puntos básicos, en las siguientes 6 reuniones 50 puntos básicos, con una reducción de 325 puntos básicos hasta octubre de 2024. Por lo anterior, en el próximo encuentro serían 50 puntos básicos. Al parecer, se establecería con 9,25% la tasa de interés hacia hasta la convergencia con la inflación, mientras el objetivo continúa al 3% en el corto plazo. Las intereses del consenso observó la inflación anual de septiembre al 5,8%. El año inició al 8,35% y en junio, con el 7,18%, disminuyó con el 2,25% durante 9 meses. Sin alimentos irregulados como servicios públicos, electricidad, los precios subyacentes 8,01% en enero y 6,59% junio, 5,5% septiembre de 2024. En la consulta, los analistas que responden la encuesta mensual de octubre esperan la inflación de diciembre con el 5,5% y el próximo año, en 12 meses, al 3,8%. Entre las expectativas inflacionarias preguntadas mensualmente por el Banco de la República, la economía creció en el primer trimestre con el 0,7% y en el segundo con el 2,1% de 2024. Se expandió con el 1,4% de diferencia. Entre los consultados, el crecimiento previsto para el tercer trimestre sería aproximadamente entre un 2% y un 2,5%. El año en promedio, el crecimiento de 2%. Por su parte, el equipo técnico del Banco de la República en las proyecciones crecería al 1,9% y 2,9% en el 2025. La Junta expresó la finalización del programa de acumulación de reservas internacionales con 1.479 millones para un total de 62.885 millones de dólares. Lo anterior no consiste en intervenir la tasa cambiaria o regular el peso con el par dólar. Explican que el motivo es reforzar la liquidez y financiamiento externo, la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Los precios del productor anuales en septiembre de 2024 aumentaron con el 0,7%, los importados el 1,05% y los exportados el 0,70%. En el contexto internacional y con la situación del dólar, la reducción de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal a la tasa de interés, con pasar del 5,50% al 5% o 5,25% al 4,75%, una reducción de 50 puntos básicos. Después de la decisión, la divisa muestra tendencia alcista hasta alcanzar más de 4.400 después de estar en abril con 3.842 pesos. Se depreció así el peso 14,5%. 558 pesos de diferencia. El petróleo pasó de cotizarse con un máximo de $90 los primeros días de abril a $75. El valor varió 20%, $15 a la baja en noviembre de 2024 el barril de petróleo. Lo anterior con efecto en la balanza cambiaria comercial con posibles presiones inflacionarias y en los costos de producir en los sectores que dependen de importaciones. Entre otros factores en las presiones cambiarias, menciona la Junta Directiva la situación de recaudo fiscal comparado con el año pasado, que es menos del 8% aproximadamente, con pasar de 224,53 billones a 206,86 billones, 17,7 billones faltantes de diferencia con el año pasado, más las incertidumbres de financiación de 2025, la regla fiscal y la calificación de riesgo financiero.
A lo anterior, el debate del Sistema General de Participaciones que asigna recursos a entes territoriales, con incrementarlos de 25,7% a 39,5%, sin más justificación argumentativa que el discurso de la desigualdad entre la distribución por departamentos, tampoco sin diagnóstico alguno de la estructura económica, la demográfica, categoría de los municipios y proyección de recaudo tributario para atender la salud, educación y los servicios públicos, el logro de objetivos sociales en cuanto a calidad de vida en el corto plazo. No proponen estrategia alguna para el aumento de los ingresos corrientes de la nación en menos de 4 o más años, así respaldar las finanzas públicas a futuro. Comparativo salario mínimo, inflación, tasa de interés. La concertación del salario mínimo, a más tardar según la Ley 278 de 1996 hasta el 15 de diciembre, en cuanto a la fijación vigente para el 2025, el artículo 8, el parágrafo afirma que antes de finalizar el 2024, el presidente lo expedirá por decreto. De no lograrse el consenso, lo que determinaría el salario mínimo y se establecería con los parámetros de la meta de inflación para el año siguiente, el Producto Interno Bruto y el índice de precios al consumidor. Así también se decreta cuáles gastos serían indexados que subirían con el salario mínimo. La tasa de interés real durante el 2024 pasó del 13% al 9,75%. Por su parte, la inflación de 8,35% a 5,81%. El salario mínimo en este año subió el 12%. Durante el transcurso de 10 meses, el ajuste monetario de la tasa de interés estuvo más próximo al salario mínimo y no a la inflación, que está a más de 400 puntos básicos de diferencia con la tasa de interés real. Las decisiones de política monetaria deben o no converger con el incremento del salario mínimo para el 2025. Con la decisión de diciembre, el salario mínimo se considerará cambiar o continuar con el objetivo de la inflación en el corto plazo con el 3%. Esas son algunas de las cuestiones que resultan de esta decisión de política monetaria en la séptima reunión del Banco de la República durante el 2024. Esto es Folio de Economía en Ondas del Meta. Muchas gracias, señor ministro. Óscar Castañeda nos formula la siguiente pregunta aquí en la sala de prensa. Muy buenas tardes, señor gerente. Muy buenas tardes, señor ministro. La tasa de interés durante el 2024 pasó del 13 al 9,75, la inflación de 8,35 a 5,81 y el salario mínimo en este año con el 12%. Aunque la discusión del salario mínimo para el 2025 es prematura, a 2 meses de establecerse por consenso decreto, porque el ajuste monetario de la tasa de interés estuvo más próximo al salario mínimo, del 13 al 9,75% durante el transcurso del año del ajuste. Y no, pues en cambio, la inflación que está a 400 puntos básicos de diferencia de la tasa de interés. En el 2025, según el incremento del salario mínimo, la tasa de interés se establecerá más próxima al salario mínimo o a la inflación. Las decisiones de política monetaria deben no converger con el incremento del salario mínimo para el 2025. Con la decisión de diciembre, el salario mínimo se considerará cambiar o continuar con el objetivo de la inflación en el corto plazo, que está con el 3%. Y un poco en cuanto a que ha mencionado pues, lo del Sistema General de Participaciones, es porque esta discusión no va más allá de las categorías, la estructura económica regional, la demografía, porque pues, la complejidad del sistema de participaciones va hasta allá, porque esta discusión simplemente se queda como en el incremento de pasar de un 25 a un 39,5% de las inversiones y no en el tema demográfico, las categorías, y un poco pues la estructura económica de las regiones porque es el recaudo de lo que dependerá también esa transferencia. Esas son las preguntas. Bueno, tal vez lo que yo diría primero, son muchas preguntas, pero sobre la meta de inflación, la meta de inflación es una meta estable que se ha mantenido en 3% por varios años. Entonces la perspectiva es que siga siendo 3%. No hemos estado allí en los últimos años, pero esperamos estar el año entrante en el 3%. Sobre el crecimiento, sobre la tasa de interés típicamente
es una tasa algo superior a la tasa de inflación. La diferencia entre la tasa de interés y la tasa de inflación es lo que se conoce como la tasa de interés real. Esa diferencia se maneja dependiendo del ciclo, del momento en que estamos en el ciclo económico. Cuando hay necesidad de bajar la inflación, la diferencia entre la tasa de interés y la inflación tiende a ser más alta, la tasa de interés real más alta para hacer una política contractiva, algo que tuvimos que hacer el año pasado, pero típicamente la tasa de interés permanece por encima de la tasa de inflación. Realmente el punto de referencia para la tasa de interés no es el crecimiento del salario mínimo, es la tasa de inflación. De alguna manera, si converge el salario mínimo con la tasa de interés, ¿eso cambiaría las perspectivas o no lo ves como...? No, la tasa son conceptos muy distintos. La tasa de interés es… como efecto tampoco lo miras. Se define con base en lo que se requiere de tasa de interés real para lograr que la inflación vaya hacia su meta. El salario mínimo puede afectar de alguna manera el comportamiento de la inflación, pero no es algo que defina el nivel de la tasa de interés. Ok, gracias. Desafortunadamente, la discusión en el Congreso con este proyecto de acto legislativo giró originalmente y casi exclusivamente sobre el tema de trasladar recursos. No, hace un mes nadie quería discutir de competencias. Hasta hace pocos días, menos de 15 días, nadie quería discutir sobre si el umbral era ese o no. Entonces, poco a poco se ha ido avanzando en que a esto hay que ponerle también realismo y revisar cuáles son las condiciones. Cuando se discuta competencias habrá que discutir cosas mayores, habrá que discutir a qué tipo de educación se aspira en Colombia, con qué tipo de población se espera educar, porque las condiciones del año 91, del siglo pasado, cambiaron respecto a hoy. En el año 1991 teníamos una población que crecía con unas tasas de natalidad más altas a las que tenemos hoy. En el año 91 la educación estaba en proceso de abrir colegios, escuelas, universidades, etcétera, y hoy tenemos cierre de matrículas, colegios que se cierran, tenemos otro tipo de situación, entonces hay que revisar todo esto. Pero además de eso, evidentemente la decisión que venía dándose del Sistema General de Participaciones nunca resolvió los problemas de desigualdad territorial. Cuando digo nunca resolvió los problemas de desigualdad territorial, quiere decir que las regiones más ricas aspiran a que el Sistema General de Participaciones le entregue la mayor parte de los recursos, en contra de las regiones menos ricas. Ese es el proyecto de descentralización de un departamento en particular que quiere es tener todo lo que se recaude allá para ellos, con falta de solidaridad total hacia el resto del país. Este proyecto deberá realmente discutir cómo para regiones como las del Pacífico, Nariño, Cauca, Valle, Chocó, quitemos de pronto el Valle, Nariño, Cauca, Chocó, Guajira y otras, la participación debe ser más alta de la que hoy se tiene. Pero para eso hay que revisar otros procesos. Gracias, señor ministro. María Fernanda Salazar.